Bien, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al curso de Sociología. ¿Se recuerdan? En la última clase ya habíamos concluido nuestro contenido, habíamos hecho un repaso sobre las teorías del delito, de la criminología social, y ahora lo que queda es pues atender las dudas o las inquietudes que tengan para poder dar por concluido el curso. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, puede plantearla ahora. Andrea Ruiz pregunta: ¿el examen vendrá sobre todo lo que vimos en el semestre o solo sobre lo último? Solo sobre lo último, desde que anotamos como título el derecho internacional, cuando empezamos a hablar del derecho internacional, desde ahí hasta lo que vimos en la última clase, cuando tratamos las teorías sociológicas en materia de criminalidad. Desde acá, desde esta diapositiva, cuando explicábamos el origen o el surgimiento del derecho internacional hasta lo que vimos en la última clase. Lick, ¿Le escucho? una consulta. La escuela clásica, esa sí solo estudia los delitos, ¿verdad? No tiene nada que ver con los hechos. Así es, solo los delitos y las penas. Ah, está bien. Muchísimas gracias, Lick. Para servirle. Bien, pues para recordar, ¿verdad? Estudiamos el derecho internacional, vimos cómo surge el derecho internacional, diferenciamos el derecho internacional del derecho interno, explicamos que el derecho internacional tiene inicialmente dos fuentes, pero en ese momento, cuando hablábamos primero del derecho interno,
Decíamos que el derecho interno tiene dos componentes, el derecho consuetudinario y el derecho estatal, pero que ese derecho interno regula las relaciones entre las personas, entre los individuos, y que con el paso del tiempo se van conformando los estados nacionales y que era necesario regular las relaciones entre los estados nacionales. Así como nosotros como individuos somos los principales sujetos en el derecho interno, en el derecho internacional los principales sujetos vienen a ser los estados. El derecho interno lo que busca es regular la conducta que tenemos nosotros, pero el derecho internacional lo que busca es regular las relaciones entre los estados. Y de ahí es que hablamos sobre las fuentes principales del derecho internacional y señalamos que principalmente tenemos dos fuentes. Una son los tratados o convenios internacionales y la otra viene a ser la costumbre, ¿verdad? La costumbre que fue construida por los estados de Europa Occidental, no por los estados de América, sino por los estados de Europa Occidental, porque esos estados existieron prácticamente casi 100 años que existían los de nosotros. Entonces, quienes construyeron la costumbre fueron aquellos. Nosotros solo nos adecuamos a esa costumbre que ellos fueron creando. Señalamos que además de los convenios o tratados y la costumbre, hay otras fuentes como la doctrina, ¿verdad? Que son los estudios que hacen los jurisprudentes, o también hablamos de la... de otras dos fuentes que no aparecen acá, que es, por un lado, las sentencias que emiten los órganos con jurisdicción internacional y del otro lado, los principios generales del derecho. Hablando de las sentencias, hicimos referencia a la jurisdicción internacional, que implica la facultad para resolver esos conflictos que puedan existir entre los estados. Ahí hablamos de que el primer camino que se siguió para resolver los conflictos entre los estados fue el arbitraje, pero luego se creó la Corte Internacional de Justicia y que la Corte Internacional de Justicia resuelve los conflictos, pero realmente no tiene un poder coercitivo para obligar a los estados a que cumplan con sus sentencias, pero que un órgano que apoya para obligar a los estados a que se apeguen a esas sentencias dictadas por la Corte Internacional es el Consejo de Seguridad. Señalamos que habían algunos atrasos, algunos rezagos en ese derecho internacional y que se evidencian en temas como, por ejemplo, la trata de personas, el narcotráfico, lo que ocurre con los movimientos migratorios o la explotación que se puede hacer de las niñas, niños o adolescentes, o incluso las relaciones de carácter financiero o las relaciones con instituciones de carácter financiero que muchas veces no están bien reguladas. Y así terminamos nuestro tema en términos generales de lo que vimos en cuanto a el derecho internacional. Luego hablamos de otros temas que tienen alguna relación, siempre con el Estado o el derecho y la sociedad, y es así como entonces hablamos sobre... Hablamos sobre el derecho y la estructura social. Cuando hablamos del derecho y estructura social, pues primero hicimos otra vez una referencia a la relación que hay entre la sociedad y el derecho, la sociedad y el ordenamiento jurídico. Hemos dicho reiteradamente que la sociedad es la que crea el derecho y por eso el derecho es un elemento cultural, porque cultura es todo lo que hace o produce la sociedad. Que ese ordenamiento jurídico tiene un fin en aquella sociedad y que para asegurar que las normas orienten, modelen la conducta de las personas, pues normalmente se van a incluir las sanciones, ¿verdad? Y decíamos que la sanción al final de cuentas tiene dos finalidades. Una finalidad es la que más conocemos nosotros, que es la punitiva, la de castigar al que infringe la norma. Pero la verdad es que hay otra función que es la más importante y es la función que se hace en materia de prevención, cuando lo que busca es disuadir a las personas de que realicen esas conductas de carácter criminal o desviado. Señalamos que la sanción como tal normalmente implica un daño que puede recibir la persona en sí misma, en su vida, en su libertad o en su patrimonio. Señalamos que normalmente no solamente existen las sanciones jurídicas, sino las hay sociales, y que en ese contexto todo esto en conjunto lo que hace es
de alguna manera establecer un control sobre la sociedad. Entonces hay un sistema de control social, que no solo incluye a esas normas, sino también a las instituciones o a las autoridades que velan por el cumplimiento de esas normas, es decir, a los poderes que puedan existir en la sociedad. Hablamos de entonces del control social y de las herramientas que hay para poder conseguir ese, y luego hicimos referencia a que en todo ese contexto de las normas existe una fuerza normativa que se le atribuye a los hechos. Es decir, los hechos son los que van generando normas, y esas normas que están surgiendo de los hechos que realiza la sociedad es a lo que se conoce como costumbre o derecho consuetudinario. Esa fuerza normativa de los hechos prácticamente lo que hace es hacer referencia a una repetición de un hecho, es decir, existe un elemento de hecho ahí, la repetición de la conducta, y por el otro lado, el estar repitiendo una conducta hace que en el individuo nazca una convicción de querer seguir comportándose de esa manera. Entonces, los hechos repetitivos por sí mismos vienen a ser el elemento de hecho, digamos, mientras que, por el otro lado, lo que están haciendo en la conciencia de la persona de querer seguir replicando esa conducta, esa convicción que nace en cada quien de querer repetir la conducta, es un elemento psicológico. Entonces, existe una tendencia de que esos hechos, que son el ser, poco a poco vayan conduciendo a el deber ser. Es decir, poco a poco los hechos van normalizándose, y como se van normalizando, nosotros los vamos teniendo como norma. Normal es aquello de que todos lo vemos como bien hecho, ¿verdad? Normal es lo que la mayoría acepta. Entonces, en la medida que nosotros normalizamos ciertas conductas, entonces vamos creyendo que así es como debemos de comportarnos. De ahí que entonces el ser, que son los hechos, van a buscar producir un deber ser. Y hablamos sobre otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es que una revolución hace nacer un nuevo derecho, por qué ese nuevo derecho tiene más aceptación. Decíamos que a veces se tiene más aceptación porque se ve como más justo, y por el otro lado porque seguramente quienes apoyaron la revolución no estaban de acuerdo con las normas que existían antes, ¿verdad? Entonces, nosotros promovemos un movimiento revolucionario porque no estamos de acuerdo con lo que existe, entonces no estamos de acuerdo con las normas que hay. Vamos a estar muy dispuestos a aceptar nuevas normas, las que surgen con el movimiento revolucionario, porque las creemos más justas, o porque simplemente, aun cuando no las aceptemos, pues ese movimiento revolucionario cuenta con la fuerza suficiente como para obligarnos a tener que comportarnos conforme a ellas. De ahí hablábamos de la relación entre el derecho y las clases sociales, vimos que hay dos posiciones, ¿verdad? El materialismo histórico y el reformismo capitalista, en donde el materialismo histórico piensa que todo nace de prácticamente lo que ocurre en las relaciones de clase, en donde hay una clase dominante que va a imponer su voluntad, y para imponer su voluntad la escribe, ¿verdad? Y eso que está escribiendo esa clase dominante sobre cómo quiere que nos comportemos es el derecho. Entonces el derecho es la expresión de la voluntad de la clase dominante. ¿Y a quién le impone esas normas la clase dominada? Pues esa clase dominante le impone esas normas a la clase dominada, ¿verdad? Entonces, así es como explica la relación de derecho y clases sociales el materialismo histórico. Mientras que vimos el reformismo capitalista, que considera distinto, ¿verdad? Él ve como que el derecho surge para proteger a todos por igual, y entonces todos los sectores sociales estarían abajo de ese paraguas, en donde ese paraguas es el derecho, y entonces quiere decir que el derecho nos está protegiendo a todos por igual. Son dos posiciones de ver cómo el derecho se relaciona con las clases sociales. Luego hablábamos de la relación de la economía y del derecho, y también vimos dos vertientes, dos posiciones. La de Carlos Marx, que dice que entre economía y derecho, el que es determinante es la economía, que lo que pasa en la base económica va a determinar lo que ocurre en la superestructura. Esa superestructura contiene varios elementos, uno de tantos es el derecho. Entonces, la base económica crea el derecho para conseguir su conservación. Es algo así como decir, en la base económica tenemos a unos señores que son dueños de la tierra. Entonces, estos señores que son dueños de la tierra, allá en la base económica, van a crear dentro de la superestructura
específicamente dentro del derecho una norma que diga vamos a proteger la propiedad privada. Hay protección para la propiedad privada. Entonces, esa norma de proteger la propiedad privada, ¿qué es lo que busca? La consolidación, la conservación de esa situación que se vive en la economía. Carlos Marx dice, la base económica determina a la superestructura, incluyendo al derecho, pero ese derecho busca influir sobre la base económica para tratar de mantenerla, para tratar de conservarla. Mientras que Rodolfo Stambler, cuando hace relación de la economía y el derecho, él dice que la verdad es que no es la economía la determinante. Para él, lo determinante es el derecho. Y dependiendo de cómo sea el derecho, así es la economía. Y dábamos como ejemplo el caso de que por qué en Guatemala hay tantos monopolios, oligopolios que de alguna manera van determinando qué es lo que va a pasar en esta economía. Hay tantos oligopolios o monopolios porque resulta que nuestro derecho lo permite. Entonces el derecho es el culpable de que haya tanta situación compleja en la economía. Esa es la posición de Stambler, ¿verdad? Es contraria a la de Carlos Marx. Carlos Marx dice que lo que pasa en la economía es lo que determina cómo son las normas. Y Rodolfo Stambler dice, pues las normas son las que determinan qué es lo que pasa en la economía. Luego hablamos de la relación del derecho y del poder y decíamos que alcanzar el poder nos va a permitir emitir normas, nos va a permitir crear al derecho. Entonces el que tiene poder crea el derecho. Y cuando crea ese derecho, va a usar el derecho para tratar de conservar el poder. Una muestra podría ser ahora el caso de lo que está pasando en El Salvador, por ejemplo. Allá en El Salvador, igual que en Guatemala, pues no se permitía la reelección, ¿verdad? No podía ser que el que estaba ocupando el cargo de presidente volviera a ser electo presidente, ni siquiera podía participar. Eso es aquí en Guatemala y eso también en El Salvador. Pero como alcanzaron el poder, ¿verdad? Una vez alcanzaron el poder, pues buscaron modificar las normas para que él pudiera participar en una reelección. Y ahora están en esa discusión si realmente él puede o no puede, ¿verdad? De momento tengo entendido que ya lo inscribieron. ¿Pero qué nos muestra eso? Que el que alcanza el poder busca emitir normas para tratar de conservar el poder. Entonces, el poder nos permite crear normas para seguir conservando ese poder. Entonces, hay una relación de doble vía entre derecho y poder. Así concluíamos esa parte del curso. Y luego, pues, entonces pasamos ya a una parte final en donde lo que veíamos eran las teorías que nos van a explicar la conducta desviada que pueda presentar una persona. Y en ese contexto, por ejemplo, hicimos referencia a que hay razones por las cuales vamos a buscar estudiar esas teorías. Decíamos que estas teorías forman parte de la sociología del delito o sociología criminal o criminología social. Y en ese contexto, esta sociología del delito o esta criminología social se diferencia del derecho, ¿verdad? Porque no son iguales. ¿Y en dónde se ven las diferencias? Bueno, pues primero había que considerar que la sociedad y el derecho siempre van a estar relacionados, y es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho, como hemos dicho ya muchas veces, es un producto de la sociedad, es un elemento cultural de la sociedad. Bueno, pues al ver esa relación entre sociedad y derecho nuevamente, pero ahora en otro contexto, decíamos que, por ejemplo, las infracciones a las normas penales, ¿en dónde ocurren? En la sociedad. Las normas penales son parte del derecho, obviamente, ¿verdad? Ustedes llevan un curso de derecho ahora, Derecho Penal 2, por ejemplo, y resulta que esas normas que ustedes están estudiando forman parte del derecho penal. Bueno, pero las normas están en esta realidad, la realidad llamada derecho. Pero la infracción a esas normas, ¿en dónde ocurre? En la sociedad. Decíamos también que hay que recordar que esas normas que ustedes están estudiando de derecho penal tienen su génesis en los problemas que ocurren en la sociedad, porque los problemas de la sociedad son los que provocan la creación de esas normas penales. Nosotros queremos vivir en armonía, ¿verdad? Porque para eso es que buscamos conformar la sociedad, para vivir en armonía. Bueno, si queremos vivir en armonía,
pues nos damos cuenta que hay quienes dentro de esta sociedad presentan conductas que son perjudiciales para sus semejantes. Y entonces decimos, ¿y cómo puedo corregir? ¿Cómo podemos moldear la conducta de estos que son bastante salvajes y que están causándole daño a sus semejantes? Pues lo que podemos hacer es crear normas, dijimos, ¿verdad? Y creamos las normas penales. Entonces los problemas que hay en la sociedad son los que provocan la creación de las normas, en este caso penales. Pero esas normas penales, ¿en dónde las vamos a aplicar? Las normas penales que ustedes están estudiando en estos cursos de Derecho Penal, tanto el 1 como el 2, ¿dónde se aplican? Se aplican en la vida real, se aplican en la cotidianidad, se aplican en la sociedad. Entonces, la sociedad es tanto el espacio en donde nacen las normas como aquel en el que se va a buscar su aplicación. Y por el otro lado decíamos que, como hemos reiterado, lo que se busca con el derecho es una convivencia en armonía. Y esa convivencia en armonía implica estabilidad social. Ahora, esa estabilidad social se logra a través de las normas. Entonces, la estabilidad social y las normas ahí encierran una relación. Son la muestra de cómo la sociedad y el derecho están vinculados. Y en ese contexto, entonces, después pudimos hablar de que las conductas que presentan los individuos, cada uno de nosotros, algunas conductas son agradables, son fructíferas para nuestros semejantes, ¿verdad? Aquello de que yo saludo, que yo apoyo, que yo le doy, como dice por ahí la Biblia, ¿verdad? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Pues esas son conductas y son conductas gratificantes, son conductas que producen satisfacción en nuestros semejantes. Pero así como tenemos buenas conductas, a veces tenemos conductas desagradables también, ¿verdad? Conductas que realmente no producen bienestar para la sociedad. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos algunas conductas que son desviadas, que son esas que no son conformes al derecho, esas conductas que la verdad no ayudan a la convivencia en armonía, pero tenemos otras conductas que son las debidas, ¿verdad? Las corresponden para la armonía. Bueno, pues resulta que decíamos, el estudio de esas conductas desviadas es el campo en el cual centra su atención la sociología criminal o sociología del delito. La sociología criminal va a centrar su atención en el estudio de esas conductas. Y cuando estudia esas conductas, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es explicar por qué se dan esas conductas. ¿Qué es lo que hace que nosotros lleguemos a tener una conducta desviada? Y decíamos que eso no es campo de estudio del derecho penal, ¿verdad? Porque cuando uno estudia derecho, lo que usted está estudiando cuando, por ejemplo, leía su código penal o el compendio hecho por el profesor sobre el derecho sustantivo en el ámbito penal, pues usted lo que leía era la norma, lo que leía era la doctrina que hay con relación a ese delito, los presupuestos que hay, pero las conductas propiamente no. De repente le presentaban un caso para ver si usted podía tipificar adecuadamente esas conductas, ¿verdad? O si lograba establecer que se daban los presupuestos que encerraba la norma, pero ahí era la aplicación, pero no era la norma propiamente. El derecho penal se preocupa por las faltas, por los delitos, por las penas, mientras que la sociología criminal se preocupa por las conductas y busca explicar por qué se dan esas conductas. Entonces, ahí veíamos esas diferencias. Y luego hablamos en ese contexto que cabalmente, así como el derecho penal se preocupa por los delitos, por las faltas, pues prácticamente ahí es donde en un momento dado empieza a darse la preocupación por las conductas. Y explicamos cómo es que existieron estos análisis a través del tiempo. Hablamos del feudalismo, hablamos del capitalismo. Dijimos que en el feudalismo ya existía, por ejemplo, la posibilidad de que las personas estuvieran en prisión. Hicimos referencia a un censo que se hizo en Francia en 1690 que nos mostraba qué personas, qué perfil era el de la persona que estaba detenida. Y nos dábamos cuenta que el perfil de una persona detenida en la época del feudalismo es distinto al perfil de una persona detenida ahora en la sociedad capitalista. Y también enmarcábamos mucho las diferencias que habían y que éstas se debían prácticamente a la aplicación de los principios de Beccaria, ¿verdad? Esos principios que
nos muestran que ahora existe un proceso en donde se tiene que demostrar la culpabilidad o la responsabilidad de una persona, un proceso en donde se tienen que recibir pruebas, tienen que valorar las pruebas, un proceso en donde no se va a usar la tortura para establecer si una persona tiene responsabilidad o no, un proceso que está debidamente establecido, un proceso que tiene las garantías como para poder asegurar que se respetan los derechos de las personas. Entonces, todos esos elementos los fuimos comparando y nos dio lugar a conocer la diferencia que hay entre la sociedad que nosotros vivimos y las sociedades que existieron antes. Pero en ese contexto también fue que pudimos identificar las posturas que van a buscar explicar el porqué de la conducta desviada. Y en ese contexto hablamos del positivismo. Y dijimos que la primera posición del positivismo fue la del positivismo biológico, en tanto que después surgió el positivismo social. Que no importa en cuál positivismo estemos, siempre hay dos principios que son básicos. El primero es que cuando nosotros vamos a estudiar la conducta desviada, es decir, cuando nosotros vamos a tratar de explicar por qué existe esa conducta desviada en una persona, pues lo voy a hacer viendo la conducta de la persona. No diciendo, ay, qué bárbaro, ay, eso es malo, ay. No, no, no. Debo de abstenerme de utilizar mis valores. Lo voy a hacer de una manera neutral. Voy a fijarme en lo que está pasando, no en lo que yo estoy pensando. Porque por eso es positivismo esto, porque no va para adentro de nosotros, sino va para afuera. Entonces veo lo que ocurre, lo hago de una manera neutral, me baso en los hechos y algo más decíamos es que se va a buscar siempre cuantificar lo que se está viendo. Y esa cuantificación se hace a través de herramientas como las que ustedes estudiaron el año pasado, ¿verdad? Cuando hacían uso de la estadística, por ejemplo, para medir la frecuencia de un fenómeno. Hacían ustedes un tarjado, luego contaban la frecuencia de cada uno de los intervalos y hasta gráficas les enseñaron a hacer. Bueno, ahí que estaban haciendo uso de herramientas que permiten medir. Y justamente eso es lo que busca el positivismo, que se mida esa realidad que se está estudiando. Entonces, el positivismo biológico buscó observar los hechos, buscó medir los hechos, pero lo que valoró es fundamentalmente los aspectos biológicos, porque en ese contexto se cree que las personas presentan una conducta desviada porque ya vienen genéticamente preparados para cometer esas conductas desviadas. Entonces, es en ese contexto, decíamos, en donde se habla de la evolución, y entonces, mientras más civilizados seamos, vamos a tener mejores conductas. Por ahí, por ejemplo, si ustedes ven a alguien que está comiendo con las manos y con la boca abierta, van a decir, a la gran, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué quiere decir que es bárbaro? Quiere decir que es de la barbarie, ¿verdad? Quiere decir que es salvaje. Eso quiere decir la palabra bárbaro. Viene de barbarie, viene de una parte de la época del salvajismo. Bueno, pues entonces, ¿qué esperaríamos? Una persona civilizada. Pues una persona civilizada va a comer utilizando cubiertos, sentado apropiadamente a la mesa, sin poner los codos sobre ella, sin mancharse la boca, ¿verdad? O si lo hace, pues va a utilizar una servilleta para limpiarse inmediatamente, no va a estar masticando, abriendo la boca y que todos estén viendo qué tiene dentro de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo civilizado. Entonces, ese es el contexto en donde se piensa que los que están más allá, más cerca del mundo salvaje, del mundo de la barbarie, pues seguramente van a tener conductas desviadas. Mientras que los más civilizados es menos posibilidad de encontrar en ellos alguna conducta desviada. Y entonces también se empieza a considerar que esto es una cuestión genética. Y es una cuestión genética y viene a ser como una enfermedad. Y siendo una enfermedad, entonces lo que hay que buscarle es un remedio. Y si no le encontramos un remedio, pues lo que queda es prácticamente separarlos para que no nos contagien a todos los demás. Y esa separación lo que implica es que los vamos a tener guardando prisión. Mientras que el positivismo social dice, no, no es que la persona ya venga preparada, es el ambiente el que va a determinar qué es lo que ella va a hacer. ¿Por qué? Porque la conducta desviada se aprende. No es que uno ya venga con esa conducta. Uno aprende esa conducta. ¿En dónde la va a aprender? Pues en los ambientes en que se encuentre. ¿En dónde va a aprender el niño a saludar? En su familia. ¿En dónde aprende el adolescente a utilizar drogas?
En el ambiente de sus amigos. ¿En dónde aprende una persona a consumir bebidas alcohólicas? De repente en el ambiente de sus amistades también. Entonces, ¿qué dice este positivismo social? Las conductas desviadas se aprenden, no son genéticas, y por eso se ve al crimen como un hecho social. Un hecho social que es el síntoma, se dice, que es la manifestación de un mal que hay en la sociedad. Entonces es en la sociedad en donde hay que buscar la solución, y por eso entonces ya no es de verlo como una enfermedad, sino como un problema de la sociedad. Un problema de la sociedad que ¿qué le está enseñando a sus nuevas generaciones? Un problema de la sociedad que no es capaz de organizarse apropiadamente como para poder permitir que todos vivan tranquilamente. Un problema en donde en la sociedad se están emitiendo normas que de repente no son las que la sociedad o los individuos quieren. Un problema en donde de repente los individuos se desplazan a otro lado y eso hace que tengan que comportarse de una manera distinta, pero no es lo que ellos han aprendido. Entonces entran en conflicto. Y es así como poco a poco llegamos entonces a explicar que en ese positivismo social se pueden identificar 4 teorías de carácter social, ¿verdad? La teoría del conflicto cultural, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la desorganización social y la teoría del anarquismo. Y esa fue prácticamente la última parte. Ahí hemos hecho algunos ejercicios que nos permiten fijar de mejor manera estas dos posturas, ¿verdad? El positivismo ideológico y el positivismo social, y también nos permite conocer con más detalle las 4 teorías de las que hemos hablado. Entonces, eso que hemos dicho ahora es prácticamente lo que hemos visto en esta tercera parte del curso y que será objeto de evaluación en nuestro examen final. Bien, entonces, si no tenemos dudas, yo les agradezco la atención. Prácticamente estamos terminando el curso y ya tenemos fecha para nuestro examen final, ¿verdad? Entonces, los espero para el examen final. El examen final, como los dos anteriores, ¿verdad? Los exámenes parciales, será a través de la plataforma Moodle, estará programado en el horario del calendario y cubrirá este contenido. Les agradezco la atención, se cuidan, feliz noche, feliz fin de semana, y estamos en la fecha del examen. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias, licenciado. licenciado. Sí. Bien. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Igualmente.